El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que Ucrania está planeando operaciones ofensivas este año. Según Oleksandr Syrskyi, las fuerzas de defensa también continuarán la práctica de acciones asimétricas que ya ha demostrado su eficacia. Escucharemos los detalles. Si consideramos los planes globales del enemigo, no han cambiado. Toda Ucrania, por lo tanto, llevaremos a cabo una operación defensiva estratégica. Al mismo tiempo, entendemos que no ganaremos defendiendo. Por lo tanto, en consecuencia, llevaremos a cabo operaciones ofensivas. Lucharemos para mantener la iniciativa operativa, porque esto obliga al enemigo a involucrar y retirar un recurso humano significativo: armamento, municiones para contener nuestras acciones activas. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con síntomas. Nosotros ahora está Iván Timochka en comunicación directa, es un experto militar. Señor Iván, le saludamos. Saludos, Gloria a Ucrania. Gracias. Gloria. Señor Iván, respecto a las operaciones ofensivas que estamos planeando, díganos, en su opinión, considerando tanto nuestras capacidades como las del enemigo, ¿se trata de operaciones ofensivas en respuesta a las ofensivas que lleva a cabo el enemigo? En este caso, hablamos de operaciones de contraofensiva, teniendo en cuenta lo que dijo el comandante en jefe. Se trata de operaciones ofensivas en aquellos lugares donde el enemigo no lo espera, con el fin de imposibilitar su actividad en los sectores donde está presionando fuertemente en este momento. Creo que en general Ucrania ya ha demostrado en repetidas ocasiones precisamente el éxito de las operaciones allí donde el adversario no lo esperaba. Nuestra característica es precisamente la singularidad, la imprevisibilidad de dónde podemos llevarlas a cabo, y nuestra singularidad es el profesionalismo. En cuanto a la preparación, ya no voy a hacer hincapié en muchas cosas conocidas, como por ejemplo la operación de Tokmak o la detención. Ni siquiera voy a recordar ahora la detención de las fuerzas enemigas cerca de Kiev en su momento. Sobre la destrucción de complejos enteros, recalco, complejos enteros S-300, S-400, no solo de sus componentes individuales. Y por supuesto, también hay muchos de estos casos en las posiciones del enemigo, y no solo exitosos, sino sistemáticos, ya saben, como en el formato de Chornobaivka. Creo que aquí también podremos mostrar resultados exitosos. No olvidamos que esas mismas operaciones en el mar y en el aire ya se han realizado repetidamente y han sido de nivel operativo e incluso estratégico. Varias operaciones que se llevaron a cabo, digamos, en territorio enemigo. Bueno, de eso seguramente solo nos enteraremos con el tiempo. Será cuando los historiadores investiguen y estudien nuestra resistencia al enemigo durante los años de la guerra. Sin embargo, olvidamos que nuestra línea de frente con el enemigo es de 1.200 kilómetros, pero además hay otros 1.200 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia, donde, digamos, no hay combates activos. Si acaso allí solo hay enfrentamientos localizados. A veces los hay y a veces ni siquiera eso. Pero aún así, las amenazas por parte de Rusia y Bielorrusia hacia Ucrania, incluso donde no hay ningún enfrentamiento, siempre persisten. Y la prevención siempre es esa palanca de influencia que afecta la preparación del enemigo para sus operaciones militares. En cuanto, por cierto, a las operaciones militares relacionadas con ataques en nuestro territorio, en la profundidad de nuestro territorio, aquí el comandante en jefe también habló sobre los planes del enemigo de utilizar hasta 1,000 drones al día. Ahora dice, solo están produciendo unos 400 al día. Ahora estamos hablando, digamos, de la advertencia de una amenaza potencial que podría no ocurrir mañana o hasta a esos 400 que producen al día y a esos varios cientos que utilizan periódicamente cada día, como los Shahed, que eran en principio, se pueden sumar también los drones con los que atacan la línea de contacto de combate. Allí también las cifras no son menores. Si hablamos de la capacidad del enemigo para lanzar 1.000 o más drones, si no hubiéramos comenzado nuestra propia producción, definitivamente me resulta difícil decir si serían 1.000 o más o alrededor de 1.000.
Sin embargo, el enemigo podría haber escalado este proceso si no hubiera habido oposición de nuestra parte para que no pudieran hacerlo. Para que los rusos alcancen el nivel de producir, digamos, 1.000 drones, no basta con destruir únicamente las fábricas que los producen. Aquí el espectro de esta amenaza es mucho más amplio que tiene el enemigo en cuanto a la producción de componentes electrónicos. Esto se refiere a la producción de transistores y muchos otros, digamos, elementos que son necesarios para las fábricas enemigas. Aquí incluso se trata de atacar plantas metalúrgicas que fabrican maquinaria, así como aquellas fábricas que, por ejemplo, producen ciertos productos químicos necesarios para la fabricación de los Shahed. Por eso, cuando hablamos de la capacidad del enemigo, no olvidemos que intentamos reducir esa capacidad al máximo. Esto es muy importante. Y estos ataques en la profundidad estratégica del territorio enemigo, eso lo demuestra. Bueno, y aquí tampoco lo olvidemos, y también hay un aspecto psicológico significativo, especialmente para los trabajadores de estas fábricas. Rusia no puede reclutar una cantidad ilimitada de mano de obra para estas fábricas, ni siquiera de Rusia, porque la gente entiende que están en una zona de alto riesgo en esas fábricas o en empresas relacionadas. Por supuesto, no todos aceptan trabajar en estas fábricas, incluso si se sienten tentados por un salario alto, porque entienden que eso puede ser un billete de solo ida. Además, hemos tenido bastante éxito atacando sus empresas que trabajan para la defensa. Por eso sí, ellos intentarán, definitivamente intentarán aumentar su potencial, pero incluso aliados como Corea del Norte, por un lado, digamos, por las limitaciones de sus capacidades técnicas o industriales, como yo digo, por Irán, que está convulsionado tanto internamente como en la arena geopolítica, y esos repetidos ataques a sus instalaciones por parte de los israelíes, e incluso el hecho de que algo muy serio, se perdió el eslabón de la producción en Venezuela, de los componentes para estos Shahed que llegaban tanto a Irán como a Rusia. Por eso que aquí también hay que tener en cuenta varios factores. El adversario tiene dos dilemas. Por un lado, intentar aumentar su potencial, pero por otro, conservar lo que ya ha logrado. Por supuesto, nosotros tampoco nos quedamos quietos, también buscamos formas y métodos para destruirlos. De hecho, se trata de instalaciones que trabajan para la industria militar en el territorio de Rusia. Pero si hablamos de operaciones ofensivas, en realidad, ¿cuáles podemos llevar a cabo contra el ejército ruso? Se trata precisamente de ataques en profundidad a la profundidad estratégica del enemigo contra sus empresas. En realidad, esto es solo uno de los elementos. Entendido. Señor Iván, ¿cómo estamos de tiempo? Y veo que la conexión, bueno, sinceramente está fallando un poco. Gracias, señor Iván, por haberse tomado el tiempo de unirse a la conversación. Iván Timochko es un experto militar. Estuvo en videollamada en directo